pantalla para compartir y continuamos. Bueno, disculpen, ¿se observa la diapositiva que he puesto? Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que es la anatomía quirúrgicamente de esta parte de recto y de ano. Bueno, es lo que nos faltaba y vemos, ¿no? Que referente a lo que es el recto, vemos de acá, es la parte donde termina el colon, es la unión sigmoideo-rectal y desde la unión sigmoideo-rectal vienen las partes anatómicas del recto, ¿no ve? Que generalmente mide entre 12 a 15 centímetros. Y posteriormente tenemos el canal anal. Entonces la porción quirúrgica es la que tenemos este sentido, casi 3 centímetros y medio, y la otra porción es a nivel del recto. Vamos a ver de esas patologías y vemos que la anatomía que la sabemos prácticamente, estamos haciendo una vista lateral y una vista anterior, donde vemos la ampolla rectal y lo que es el recto con su estructura. De igual manera, en una diapositiva en la cual está en una parte lateral en la mujer, igual se va observando a nivel de lo que es el útero. Y aquí vamos a ir observando que el fondo de saco de Douglas es la unión, ¿no? Acá en la parte más declive que se logra observar en la mujer, ¿no? Entre el recto y el útero. Eso no existe en el varón. En el varón hay el fondo recto vesical porque no hay el útero, ¿no? Entonces vamos analizando eso, las estructuras anatómicas para posteriormente definir y ver qué es lo que sucede referente a lo que nos toca explicar. Referente a esta anatomía, y vamos viendo que la patología del canal anal generalmente radica acá, ¿no? Es la línea pectina y los plexos hemorroidales externos y el plexo hemorroidal interno, de donde va a descender los cojinetes, y aquí tenemos las patologías hemorroidarias con los 4 niveles que van. Entonces, toda esta es la parte quirúrgica del ano, ¿no? Sería el anoderma que vemos, entonces las estructuras anatómicas. Y justamente vemos acá la línea pectínea, ¿no ve? Donde vemos la parte alta, es en un epitelio cilíndrico columnar, tenemos un epitelio escamoso estratificado, pero no queratinizado. Este no queratinizado vemos que es el canal A y posteriormente el estratificado queratinizado. Entonces va cambiando de epitelio y eso es lo que nos diferencia de lo que van formando aquí, esa línea pectina. Y de igual manera tenemos el esfínter interno y el esfínter externo. Entonces, en el conducto del canal anal vemos que el esfínter interno es el engrosamiento del músculo interno. Miren, el engrosamiento se engrosa, prácticamente va a formarnos el esfínter interno. Y el esfínter externo es aquel que vamos a hablar referente a los músculos elevadores del ano, los que van a hacer la elevación. Es el músculo externo, el esfínter externo. Y vamos viendo que toda la patología a veces que se observa es a nivel de estos 3 centímetros, por eso vemos. La irrigación de igual manera vemos que está dada por las hemorroidales, ¿no? Como vemos, la hemorroidal superior, entonces viene de la arteria mesentérica inferior. Vamos a ver la hemorroidal superior, la hemorroidal media viene aquí de lo que es las ilíacas, van hemorroidal media y hemorroidal inferior. Entonces, y de igual manera, la parte venosa vamos viendo que es la vena mesentérica inferior, la que va a dar ramas, ¿no? De las venas hemorroidales superiores. Aquí se forman prácticamente un entrelazado de venas. De igual manera vemos las otras que bajan a nivel de las ilíacas. Entonces vemos aquí las hemorroidales medias y las hemorroidales inferiores. Y aquí vamos a ver ese intrincado, ¿no? Intrincado. Y la patología vamos observando en las zonas de aganglionosis que vamos a ir observando. Entonces, el drenaje linfático de la mesentérica va a ir hacia los ilíacos internos. Y la inervación tiene una inervación simpática y una inervación parasimpática. ¿Qué se hace con el ano? Ahí bien, vamos bien. Entonces, tenemos la inspección pasiva, en la cual observamos. Aquí tenemos un levantamiento y vemos este aumento de
coloración. Es una zona que se encuentra bastante rubicunda, puede ser por algún problema que tenga. Generalmente se ve en los niñitos, ¿no? Por problema del pañal, humedad del pañal, con problemas que van existiendo. Después, de igual manera, vamos a observar algún otro tipo de patología, donde podemos encontrar plicomas, podemos observar algunas masas tumorales, algo que se le sale, o en algunas ya úlceras a nivel de lo que es la región perineal. Estamos haciendo una observación pasiva, la inspección pasiva, estamos teniendo que observar. Ahora activamente vamos a hacer a través de un tacto, ¿no? El tacto rectal. Entonces, ¿se traduce todo en qué? Se traduce en una evaluación clínica en estos 4 puntos importantes, en la cual tenemos que nosotros como médicos estamos observando una paciente que viene a mostrar su parte íntima, que para definir y decidir que le van a revisar la parte íntima, tiene que primero ganarse la confianza, porque muchas personas vienen a la consulta y ¿qué hacen? ¿Qué problema le trae aquí? Y si no tiene confianza, le empieza a contar el cuento de cualquier cosa y después se va, porque no ha tenido confianza, porque desde eso viene y al inicio empieza a hablar algún otro tipo de patología y posteriormente ya cuando empieza a tener algún tipo de charla, confianza, empieza a decir que tiene algún tipo de escozor, alguna masa que le sale por ano. Y bueno, la revisión tiene que hacer uno con suavidad y debe explicarle al paciente lo que tiene. Hay varias posiciones en las cuales podemos revisar a nuestros pacientes. Entonces, primeramente vamos a charlar con él. Siempre lo primero es dialogar y después del diálogo, ya teniendo una sospecha de un diagnóstico, hacemos la revisión física del paciente. Y en ese sentido vamos a ver la inspección. Vamos a inspeccionar qué es lo que tiene. Vamos a hacer una palpación de la zona. El tacto rectal que no puede faltar. El tacto rectal ya sabemos que tenemos que hacer con bastante tino en el tacto rectal, donde debemos distraer un poco a la paciente y hacer el tacto a nivel de lo que son los esfínteres y posteriormente introducir el dedo lubricado en forma suavemente, ¿no? No puede ser violentamente, porque puede tener algún problema serio el paciente. Entonces hace el tacto rectal y se revisa toda la parte que vamos a explicarse. En ese sentido, a revisar la circunferencia del ano, los esfínteres y posteriormente entrar la ampolla rectal. Y tenemos un instrumento que también es el anoscopio para poder observar y vemos e introducimos el anoscopio como estamos viendo. Entonces hay varias posiciones donde podemos revisar al paciente en varias posiciones, pero tenemos que ver la posición que esté más cómoda del paciente y en la que nosotros podamos revisar a nuestros pacientes para tener un diagnóstico. Porque con un diagnóstico vamos a poder hacer un tratamiento adecuado. ¿Qué hace a nivel de la parte sexual? La continencia. Este es un aspecto fisiopatología. Adaptabilidad del recto para contener las heces fecales. Por eso tal se le dice que nosotros vamos a cualquier, como en esta diapositiva vemos que es una adaptación del recto, va a contener las heces fecales. Hay un control neurógeno del piso pélvico. Entonces hablamos del piso pélvico, ese piso pélvico que a veces tiene algún problema, y los esfínteres. Por eso nosotros no canalizamos gases donde sea, no tenemos deposiciones, porque un efecto de continencia. Y el otro efecto es el efecto de la defecación. Entonces, ¿cómo va a reflejarse la defecación? Ahí estamos, hay un reflejo mientérico o intrínseco y el reflejo parasimpático. Entonces, ¿de qué está compuesta esa materia fecal? Dice que 3/4 partes es generalmente, está formada de agua. O sea, la materia fecal, 3/4 partes tendría agua y 1/4 parte materia sólida. Entonces, más o menos ese es lo que vemos en composición de la materia fecal. 3/4 partes de agua y 1/4 parte de materia sólida. De esta cantidad de materia, lo que viene, el 30% se ha visto que son bacterias. Por eso cuando se hace algún tipo de cirugía a nivel de lo que es la parte del colon, del recto, del ano, uno tiene que disminuir la cantidad por lo menos de bacterias, porque si no estaríamos entrando en contraposición y poder contaminar la zona, ¿no? Hay bastante cantidad de bacterias. El 10 a 20% de grasas que va a eliminar el paciente que no se han logrado absorber, el 10 al 20% de materia orgánica.
y el 30% los no digeridos. Entonces, es aquellos que no se digieren. Hay algo que va a quedar en el sentido. Entonces, vamos a ver que la composición de las heces estaría conforme y va a ser que tiene que tener el efecto de la defecación. Tenemos el efecto de la continencia, de la adaptabilidad del recto. El recto va a adaptar para contener la materia fecal y posteriormente va a tener el reflejo de la defecación. En ese sentido, podemos tener una patología que se llama el prolapso rectal. Antes de entrar en tema, quería volver a repasar un poquito de lo que es la parte del recto y del ano. Entonces, ¿qué es el prolapso rectal? Su nombre dice prolapso, algo se sale por el recto. Aquí tenemos una imagen en la cual prácticamente nos muestra claramente qué estaría pasando. Se está saliendo algo a través del ano. Entonces, es un trastorno, ¿cómo lo definen actualmente? Como un trastorno del piso pélvico, o sea, todo el piso pélvico, en el cual es por la protrusión del recto más allá del ano. El recto se sale más allá del ano. Entonces, eso se conoce como prolapso rectal, el trastorno del piso pélvico. El piso pélvico es rectal, ¿no? El prolapso rectal hace que el recto se invierta. Ese recto se va a invertir en forma que desde el ano se ve un revestimiento mucoso, está bien mucoso, con una prolongación de tejido color rojo oscuro. Es húmedo como si fuera un dedo que estuviera saliendo, ¿me entienden? Si no viéramos este efecto de la masa de la materia fecal, veríamos como si hubiera un dedo estuviera saliendo, esa mucosa de color rojo. Este se conoce con el nombre de prolapso. Entonces, cuando viene un paciente a la consulta, dice, se me ha salido algo ahí adentro. Entonces, nosotros pensamos en un prolapso y cuando revisamos vemos esto. Entonces, decimos, ¿cómo se clasificarán los prolapsos? Esos prolapsos, ¿cómo se están clasificando? ¿Habrá entonces un prolapso completo o mucoso, un completo, un incompleto y un interno? Entonces, vemos que puede haber un prolapso interno. ¿Qué quiere decir? Que se prolapsa adentro y después algún rato saldrá internamente. El completo es que va a salir todo y el incompleto solamente la mucosa está emergiendo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un prolapso en el cual parece que saliera todo, ¿me entiendes? Todo el recto, sea un prolapso completo. Y aquí solo parecería que la mucosa estuviera saliendo. Y aquí en este otro es adentro, por dentro del ano es algo que se ha invertido, está queriendo salir. Entonces hablamos de un prolapso interno. Entonces clasificamos este prolapso en tres categorías, que son el incompleto, que solo es la mucosa, el completo, que va a descender todo, diríamos, y el interno. Veamos, a ver. En esta clasificación del prolapso, otros definen solamente dos, incompleto y completo. Entonces, el incompleto dice, solo involucra la mucosa y nada más. O sea, si solo la mucosa, revisamos al paciente y solo la mucosa sale a través del ano, entonces quiere decir que es un prolapso rectal incompleto. Pero cuando el prolapso rectal es completo, involucra todas las capas de la pared rectal. Y tomamos las paredes, todas las paredes del recto se tienden que salir. Entonces, ya es un prolapso completo. Y ahí vemos un prolapso, digamos, el que se llamaba, el que tienen algunos autores, dice, como interno. Vean qué es lo que dice. Prolapso oculto es el interno. O intususcepción. Es cuando inclusive dentro del colon es lo que se produce una salida prácticamente a través, por decirle, un pólipo que puede arrastrar un pedazo de intestino dentro. La intususcepción es frecuente ver en niños, ¿no? Entonces, es un prolapso oculto, no estamos viendo. Y en este caso puede ser a nivel del recto, no sale afuera. Es por eso que decía que algunos autores hablaban como un prolapso interno ¿no? Entonces, el de la intususcepción o prolapso oculto. La otra sería a través del recto, va a pujar, un paciente se pone a pujar y se le sale todo el recto. O un prolapso que viene ya directamente a mostrarnos. Entonces, esas son las formas como podamos observar, por ejemplo, aquí a un paciente, a ver, miren, a ver, ¿cómo se le hace un prolapso? Se le pide que haga una fuerza, está haciendo una maniobra y está prolapsando, está saliendo.
pero hay otros que ya vienen con el prolapso afuera. Y en ese sentido tenemos que ir viendo el tipo de prolapso que podamos observar. Entonces, aquí vemos la protrusión de todas las paredes del recto, un prolapso completo. Puede ser oculto, que no ha salido, o que esté, digamos, que salga solamente al pujar, o que esté ya totalmente visible. Y cataloga la clasificación en B, B1, el interno que pone o la intususcepción, el B2 es el que va a salir solamente con el puje, con el esfuerzo, y el 3 es que ya está totalmente visible, ¿no? Entonces, ahí cataloga la clasificación de los autores. Epidemiológicamente vemos que el riesgo, digamos, es mayor frecuente en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque vemos que la causa del prolapso es trastorno del piso pélvico. ¿Quién puede tener más trastorno del piso pélvico? La mujer, ¿no ve? La mujer está sometida a los embarazos, a muchos. Entonces, ese es el problema del trastorno del piso pélvico. Y veamos, inclusive, algunas cirugías en la mujer, tiene un órgano que se llama útero, ¿no? Veamos. Por esa razón, el riesgo es entre 6 a 1 entre hombre y mujer. La incidencia es generalmente en mayores. Cuanto más edad, hay mayor prevalencia, ¿no ve? Hay algunos picos a nivel de los niños y de igual manera a cualquier edad, pero generalmente se dice que aumentaría con los extremos de la vida. Cuanto más edad, mayor producción. Ahora, ¿cuál factor predispone a que se le salga el recto? El esfuerzo al defecar. Un paciente tiende a defecar y empieza a pujar, pujar y pujar, ¿entiende? La multiparidad. ¿Qué ha condicionado la multiparidad? Ha tenido varios hijos. La mujer que condiciona un trastorno del piso pélvico. Ese piso pélvico está muy, digamos, prácticamente laxo, ¿me entiende? Entonces, ya no tiene esa consistencia misma. Entonces, esta multiparidad puede condicionar esas alteraciones del piso pélvico. La espina bífida, un trastorno que tenemos, antecedente de histerectomía. La mujer le han sacado el útero y a veces se desciende, inclusive no solo a nivel de lo que es el recto, sino a veces inclusive a nivel de la vagina. Entonces, no hay, todo el piso pélvico ya tiene problemas. El estreñimiento que va a ser para el esfuerzo al defecar y a veces también esa hipomotilidad. No puede movilizar su intestino, tiene que hacer bastante fuerza que condiciona un trastorno del piso pélvico. ¿Qué factores estructurales? Vamos a ver la estructura. Es como, ¿qué estructuras puede dañar ese trastorno del piso pélvico? Un fondo de saco Douglas profundo. El fondo de saco de Douglas es el punto más profundo en la mujer, ¿no? Entre el útero y el recto. Y el fondo de saco del varón es entre el sigmoides y recto sigmoideo, ¿no? Entonces, pero en la mujer es más profundo el fondo de saco de Douglas. Por eso cuando tenemos algún tipo de trauma abdominal, buscamos líquido libre, ¿dónde? En el lugar más profundo del abdomen, que sería ¿qué? El fondo de saco de Douglas en la mujer o el fondo recto vesical en el varón. La redundancia del colon sigmoides, sea muy redundante, puede condicionar a que tanto puje puede hacer que empiece a salir el recto, prolapso rectal. Pérdida de la curvatura normal del recto. El recto no tiene esa curvatura, porque tiene que formar como un 7, y a nivel del sacro no ha perdido. O la fijación del sacro puede condicionar esa intususcepción, que no esté fijo prácticamente, que esté más laxo, o todo el piso pélvico está debilitado, que puede condicionar inclusive no solo problemas a nivel recto. Miren, las enfermedades del piso pélvico puede dar rectocele, el recto puede salirse, puede dar enterocele, puede salirse un intestino, puede bajarse la vejiga, cistocele, o un prolapso uterino o vaginal. Entonces vemos que hay problema a nivel del piso pélvico. Por eso lo que cuando hablamos es trastorno del piso pélvico. Y en ese sentido, en la fisiopatología hay teorías, y las teorías de Moschowitz desde 1912 y de 1968 de Borden y Snellman, ambas teorías conjugan y dicen el problema del prolapso rectal es la alteración en la anatomía del piso pélvico. Y aquí catalogan prácticamente los músculos. Tenemos los músculos pubos rectales,
del pubis al recto, ¿entiende? Pubos rectales. El pubo coxígeo, hacia el coxis ya tienen los puntos de fijación, y el iliocoxígeo. Entonces, son elementos musculares que tienden a mejorar y establecer a nivel de lo que es el piso pélvico. Al otro lado tenemos el obturador interno más externamente, el coxígeo que está yendo a la par y el piriforme, que es un músculo. Entonces, todo esto conformaría ese piso pélvico que prácticamente tiene alteración y condicionaría ese prolapso de ese piso pélvico. Y aquí tenemos también otro órgano en la mujer, que es el útero, que también ayuda a proteger, pero cuando se hace histerectomías, entonces está más propensa a tener una alteración a nivel de lo que es el piso pélvico. ¿Qué clínica va a presentar el paciente? El paciente tiene malestar abdominal, le duele, va al baño y tiene insatisfacción al defecar, tiene evacuación incompleta, puede algunas veces eliminar con moco, algunas veces inclusive con sangre, y sensación de masa, una sensación que no defeca, no logra terminar prácticamente su defecación, algo se le queda. Y tanto que anda pujando puede tener problemas a nivel de lo que puede ser a nivel de la región perineal, como ser úlceras, erosiones y tener trastornos de la continencia. Entonces, un paciente va a pujar, pujar, pujar y tiene dolores a nivel de la parte del región perineal y del canal anal, porque tiene múltiples fisuras, lesiones, heridas, por tanto pujar y tiene dolores abdominales. Entonces, esa es la clínica por la cual viene. Y nuestro paciente, cuando hacemos una revisión ¿y qué planteamos? Haga una maniobra de Valsalva. Empiece a pujar nuestro paciente. Y uno tiene que hacer un tacto rectal para ver cómo está realmente a nivel de lo que es la ampolla rectal y lo que es el descenso prácticamente. Vamos a tocar prácticamente como si fueran unos anillos en la circunferencia y le hacemos al paciente que empiece a pujar, que puje y vamos a observar. Vamos a hacer un tacto rectal para ver dónde, cómo se prolapsa. O vamos a observar que prácticamente se le sale el recto. Está prolapsándose en ese sentido. Y vemos cuál llegamos al diagnóstico con una historia clínica. Siempre la historia clínica tiene que ser completa. Tenemos que ver a nuestro paciente y en el examen físico tenemos que hacerlo sentar. Y vamos viendo problemas a nivel de salida del recto, por eso se llama prolapso rectal. Y esta salida del recto es completa, porque forma como anillos que estamos observando, que sale toda la pared del recto, ¿no? Entonces, en ese sentido, son completos. Podemos hacer estudios en los cuales podemos observar cómo está este prolapso. Entonces, hablamos de la defecografía. Es un estudio que es bien difícil que algunos estudios le puedan realizar los centros radiológicos, porque esto es ver el efecto de la defecación, en la cual con las radiografías vamos a medir prácticamente los ángulos que tiene. Entonces, ¿qué estudios podemos pedir? Esta defecografía, ¿para qué va a ser? Valorar el piso pélvico. ¿Cómo va a valorar el piso pélvico? Va a ver cuánto está descendido. O sea, el paciente va a estar sentado haciendo el efecto de la defecación y vamos a ver cuánto empuja y se desciende prácticamente es la parte del recto. Va a ver a formar el ángulo, entonces está alterado. Entonces vemos el efecto de la defecación para tomar una conducta, la defecografía. Podemos ver la continencia, hay que ver la presión de ese esfínter. Entonces el estudio es una manometría no rectal. Pueden ver cómo está ese esfínter, si ese esfínter es continente o es incontinente. Si tiene algún defecto a nivel del esfínter que estamos observando acá, le pediríamos una ecografía endonal. Entonces, se introduce un transductor a través del ano y va a poder evaluar prácticamente el esfínter. Va a ver los esfínteres y va a decir, este problema tiene los esfínteres, tiene algún tipo de lesiones. O si hay, digamos, efecto de la continencia y no está conteniendo, puedes ver si existe un problema a nivel de una electromiografía. Son estudios complementarios que podamos hacer, la resonancia magnética o una colonoscopía por si acaso tenga algún otro tipo de patología. Entonces, son estudios complementarios que se pueden pedir dependiente de la patología, dependiente de esto que encontramos en nuestros pacientes. Vemos un paciente con un prolapso muy importante y podemos pensar y decir, este debe tener un sigmoides bastante elongado. Entonces, le pediré un colon por enema y observaré si existe un dólico megacolon. Veré si quizás este ano el esfínter no está continente. Entonces, haré una manometría anorrectal. Veré si este esfínter
quizás ya no tiene algún problema de las fibras nerviosas, entonces haré una electromiografía, observaré. Porque aunque se solucione el problema, si el defecto es a nivel del piso pélvico y a nivel del esfínter, que estamos llegando al diagnóstico, no se va a solucionar su problema. Entonces tenemos que ver qué es lo más aconsejable. Por eso tenemos los estudios complementarios para poder llegar a un diagnóstico específico y decir por qué es el prolapso rectal, qué es lo que está sucediendo para que se prolapse. Entonces, debo plantearme como objetivos cómo voy a solucionar el prolapso. ¿Qué voy a hacer con el paciente con prolapso? Primera cosa, voy a restituir la anatomía del recto. Ya no quiero que este recto se salga. No quiero que se salga. Si bien aquí, dense cuenta, el esfínter es bastante amplio. Quizás es un esfínter quizás incontinente. Entonces, pero lo que pretendo es lo siguiente, es restituir la anatomía del recto y del piso pélvico. Estoy planteándome un objetivo. Quiero que ahí no se vuelva a salir el recto, pero también tengo que ver ese piso pélvico. Y me han indicado ya anatómicamente cómo está la parte muscular del piso pélvico, si voy a poder ayudarle más. Quiero ver la continencia. Quizás ya ese esfínter es incontinente. Entonces tendré que hacer los estudios correspondientes. Pero lo que yo pretendo es que a este paciente le retorne el recto al lugar bueno y no se vea, no baje. Solucionar su piso pélvico, que sea continente, pero también que no sea estreñido, porque si va a seguir estreñido el paciente, hemos solucionado, igualito va a seguir con el mismo prolapso. Entonces, veré qué es lo que voy a hacer. Para eso son los estudios complementarios. Un colon por enema, veré si es un dólico megacolon. Entonces digo, tengo que obligadamente hacer una cirugía de colon y veré cómo hago la sujeción del recto, voy a plantear. Entonces, tengo mis objetivos. Mi objetivo es restituir la anatomía del recto. Ese recto tiene que estar allá, pero anatómicamente, juntamente con su piso pélvico, para que no haya enterocele, para que no haya descenso de la vagina, para que no haya el descenso, el cistocele, el descenso de la vejiga. Entonces, veré cómo voy a también suspender, arreglar el piso pélvico. Entonces, tendré que plantearme algún tipo de tratamiento. Por eso es importantísimo restituir la anatomía del recto y del piso pélvico. Recuperar la continencia, tiene que estar continente y evitar la constipación. Debo ver cómo vamos a ver. Entonces, haré un tratamiento médico, plantearé, le orientaré en el aspecto adecuado de líquidos. ¿Cuánto cantidad de líquido tiene que tomar? Y le diremos, 8 vasos de agua diario tiene que tomar. Le indicaré cómo tiene que ingerir la fibra, en la cual le diré que del almuerzo, la mitad de lo que tiene que comer del almuerzo, la mitad del tamaño que quiere, la mitad es verdura. La mitad. La otra mitad puede comerla entre lo que es carbohidratos y las carnes. Entonces tenemos ahí el almuerzo. Y la cena tiene que indicar que la mitad de lo que tiene que comer la cena es verdura. Y la otra mitad que es carne. Entonces, evitar carbohidratos que van a retener, diríamos, la evacuación normal de nuestros pacientes, porque estamos dándole bastante cantidad de fibra y dándole cantidad de líquido. Entonces, le daremos bastante cantidad de líquidos, 8 vasos de agua diario durante todo el día, y de igual manera le indicaremos cómo debe alimentar. Y tercero, le orientaremos cómo debe ir al baño a defecar. Generalmente esta es la posición normal que vamos usando, pero esta posición, ¿qué condiciona? Condiciona una tensión puborectal. Estamos haciendo una tensión acá, no se relaja y al final de cuentas, al no relajarse el pubo rectal, va a condicionar retención a nivel del recto. Un paciente sentado. Entonces le orientaremos que se coloque un banquito prácticamente para poder defecar, hacer un ángulo más prominente y pueda defecar. Esta posición condiciona una relajación del músculo puborectal en posición de cuclillas. Dense cuenta, mire. Entonces aquí al hacer una relajación puede fácilmente evacuar. Entonces es importante ver y orientar al paciente referente a un tratamiento médico. Veremos con supositorios, con enemas, con lubricantes, le diríamos que utilice vaselina líquida. Hacemos un tratamiento del paciente para que vaya evacuando normalmente. Y posteriormente veremos el prolapso, cómo vamos a solucionar. Y referente a ese tratamiento, entonces en ese sentido podemos ver tratamientos, procedimientos
perianales. Entonces, estamos viendo acá algunas imágenes en las cuales vemos que el tratamiento es a nivel perianal, no estamos entrando a la cavidad abdominal. Y hay dos técnicas, la de Delorme y de la Altemeyer. Entonces, estas técnicas nos orientan cómo podemos solucionar su problema del prolapso. Y están viendo aquí en el cual estamos utilizando el stapler, ¿no? El stapler, donde prácticamente se corta, se secciona esa redundancia del recto, se coloca el stapler, ahí se introduce a la parte interna y se hace el disparo, donde prácticamente cose y corta alrededor de lo que es la circunferencia. Entonces, estamos haciendo un procedimiento perianal con stapler. Entonces, son procedimientos perianales de todo lo que está emergiendo hacia afuera, tratamos de colocar, acomodarnos, hacemos el corte respectivo, se hace la respectiva jaretita acá para agarrar el stapler y posteriormente se introduce y se hace el disparo respectivo y queda alrededor del ano una hilera de puntos metálicos, ¿no? De titanio que tiene el stapler. Entonces, se ha logrado hacer la respectiva. También podemos realizarlo con puntos, pero generalmente esto estamos haciendo a nivel de lo que es con stapler, ¿no? En otros procedimientos también son procedimientos abdominales. ¿Qué quiere decir? Que debemos hacer una laparotomía. Debemos entrar a la cavidad abdominal y dentro de la cavidad abdominal tratar de solucionar ese problema del prolapso. Se está saliendo por aquí el recto. Entonces, tratamos de solucionar ese problema. Entonces, hay varias técnicas, la de Ripstein, la rectopexia es la que más, que en la fijación, en la que más se fija a nivel del, vamos a ver, y la rectopexia. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Por ejemplo, se hace la liberación del recto. Aquí está la línea de la reflexión peritoneal a nivel de lo que es el promontorio está acá, y ahí tenemos el espacio, ¿no? La parte recto vesical, digamos, en esa parte del recto vesical, y vamos a ver que se pueda denudar un poco y se hace fijación. Aquí está haciendo fijación con una mallita de mal, y después se cubre esta mallita con el peritoneo, con la reflexión peritoneal. Entonces, son técnicas que se puedan plantear a nivel de procedimientos abdominales. ¿Qué estamos haciendo? Fijación del recto al sacro, pero va ayudándonos con una malla de mal, una malla que vamos a colocar, y esta malla no va a estar en contacto con los demás vías, sino la vamos a cubrir con el peritoneo, ¿no? Aquí hay una reflexión peritoneal, el peritoneo hay una reflexión, y ahí se puede cubrir prácticamente. Entonces, queda cubierta la zona de la malla y queda fijo prácticamente el recto. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esto? Estamos restituyendo la anatomía del recto y del piso pélvico cuando es necesario. Estamos viendo la continencia y la constipación y hemos ayudado al paciente a que pueda ayudarse con el tratamiento médico que le hemos instaurado. Entonces, los dos procedimientos a nivel de la parte perianal y de la parte abdominal podemos plantear. Entonces, ese procedimiento actual, en la actualidad, el que más se usa es el procedimiento de Ripstein. Es una malla en U en la cual una parte, cada brazo como una U prácticamente, cada brazo va colocándose a los lados del recto y en la parte interna se fija hacia el sacro. Entonces, estamos fijando al sacro, el recto es en la parte posterior, estamos colocando, y ahí queda la malla fijando el recto. Estamos restituyendo ese recto, estamos haciendo la curvatura a nivel de lo que es el sacro, del recto, haciendo prácticamente ese 7 que llamamos, y restituyendo. Aquí está, tenemos la reflexión peritoneal, y aquí está el fondo del saco de Douglas, ¿no? El fondo del saco de Douglas, en la cual el recto con el útero que está, y en esa parte se ha hecho la apertura correspondiente, se entra en la parte posterior del recto, se ha prácticamente traccionado un poco y se ha hecho la fijación. Puntos a nivel de lo que es el recto en la parte lateral, como U, como si fueran unos bracitos, y posteriormente se fija a cada lado de los bracitos y al sacro los otros puntos para fijar la fijación del recto al sacro, ¿no? Entonces, es el procedimiento de Ripstein. En algunos casos, ¿qué hacen? Digamos, eres muy grande, vamos a hacer la fijación del recto de igual manera. Aquí está el repliegue peritoneal, aquí está el fondo del saco de Douglas, pero a este paciente le han hecho una resección de intestino, pueden haber hecho una sigmoidectomía, han hecho resección del sigmoide con anastomosis terminoterminal, está anastomosado aquí el sigmoide, o sea, resección del sigmoide con el recto.
pero se ha hecho también la fijación a nivel de lo que es el recto en la parte posterior hacia el sacro. Entonces se fija con puntos a nivel de lo que es el recto al sacro y vemos que es más corto, en el sentido era muy largo, probablemente en el colon por enema veíamos que este intestino, como era bastante elongado, largo, podía evertirse como si fuera una intususcepción a través del ano hacia afuera, ¿no? Y en ese sentido se hace la resección, prácticamente se pone tenso el recto y se hace la respectiva fijación. Entonces, es un tratamiento bueno, a veces cuando se tiene los sigmoides bastante elongados, entonces podemos nosotros resolver ese cuadro. De igual manera, hay algunos procedimientos que vemos de microcirugía transanal. Entonces, a través del ano o la cirugía robótica. A través del ano, entonces, cuando el defecto del ano, digamos, es bastante incompleto, es mucoso únicamente, entonces se puede solucionar casi la microcirugía endoscópica para no darle mucho problemita a nivel de lo que es la parte circulatoria. Entonces, ese es un abordaje a través en la región perianal, pero transperineal. Podemos hacerle como el Delorme con engrampadora o sino inclusive a nivel de lo que es puntos, pero una cirugía endoscópica que puede ser transanal. Y la cirugía robótica actualmente es la que está practicando hoy en día en diferentes partes y vamos viendo en esa cirugía robótica que va mejorando nuestros esquemas de tratamiento. Cuando un tratamiento, vamos a elegir el tipo del prolapso. Si el prolapso es de espesor completo, podemos observar nuestros pacientes, hay pacientes ancianos que no pueden recibir anestesia general. Entonces, este paciente solamente vamos a realizarle una cirugía de abordaje perianal. Y ahí tenemos el procedimiento de Delorme o Altemeyer. Entonces, vemos este paciente. Entonces, vemos cuando es el espesor completo, cuando es un prolapso completo y el paciente no es apto para anestesia general, entonces tenemos que hacer un procedimiento en la parte perianal y van a ir bien. Entonces podemos usar estos procedimientos. Cuando es apto en estos pacientes, es anciano, pero es apto para cirugía general, entonces debemos hacer un abordaje abdominal. Hacemos una laparotomía y podemos hacer una sigmoidectomía y de igual manera una fijación de recto, una rectopexia, una sutura, algo de fijar el recto en ese sentido. Y si solo es mucosa lo que está vertiendo, podemos hacer un procedimiento de Delorme, o sea, un procedimiento perianal únicamente, porque es mucosa, o hacer directamente esta cirugía, una microcirugía transanal únicamente, para mejorar el cuadro. ¿Qué se hace el manejo postoperatorio cuando se opera un paciente con un prolapso rectal? Hay que calmar el dolor porque el paciente va a sentir bastante dolor. Hay que poner los líquidos y electrolitos y la sonda nasogástrica que a veces nos recomendamos porque es en la parte distal. La dieta vamos a ver en ese sentido que vayamos avanzando con dieta pobre en residuos al inicio y lo importante es movilizar a nuestro paciente y hacer que el paciente deambule rápidamente pueda ser dado de alta de nuestro cuadro. Cuando un paciente viene por un prolapso, lo hemos operado, vuelve nuevamente a tener otro prolapso, es un paciente recurrente. Ese es lo que a veces existe. Entonces, son pacientes en los cuales pueden venir nuevamente con una recurrencia del prolapso. Entonces, ¿qué es lo que recomienda el médico en ese sentido? Un tratamiento médico. Porque si un paciente se va a ser sometido a una cirugía, el problema es a veces serio, porque podemos estar lesionando la parte del riego porque puede llegar a necrosarse. Entonces, el riego sanguíneo podemos afectar totalmente. Entonces, cuando es espesor completo. Por eso es lo que hay que tener, hay que revisar bien a nuestros pacientes referente a lo que es, digamos, una recidiva, una recurrencia del prolapso, y a veces bien. En ese sentido, cuando tengo el paciente en primera instancia para operar, tengo que ver la mejor manera de reparar para no tener una recurrencia de este tipo de problemas, porque puedo cursar con un problema a nivel circulatorio o un problema a nivel, digamos, en el aspecto de necrosis de la parte distal. Entonces, estamos trabajando porque hemos revisado que la parte circulatoria tenemos a través de las hemorroidales que nos van a ayudar. Pero si vamos a hacer algún tipo de trabajo, uno, y posteriormente otra vuelta, puede ser que tengamos una necrosis del segmento. Entonces, en los prolapsos parciales, igual, cuando se empieza a
a ver la recurrencia del prolapso parcial, que es la mucosa, podemos ir sacar simplemente ligaduras en forma parcial y no en forma total, como planteamos en inicio. ¿Qué complicaciones puede tener? Puede haber una proctitis, que es la inflamación de la parte del canal anal, puede ulcerarse, puede haber hemorragia, puede romperse ese prolapso, ¿me entiende? Son complicaciones o puede haber inclusive una gangrena, porque estamos trabajando a nivel de la parte del ano. Y en ese sentido, ¿qué plantearemos ante esta situación? A veces tenemos que hacer una colostomía proximal, una colostomía, por decirle, del colon transverso hasta que se solucionen estos problemas. Entonces, estas son las complicaciones que tenemos que ir observando, porque estamos trabajando a nivel de lo que es la materia fecal y en el ano. ¿Qué hacemos normalmente cuando tiene un paciente con hemorroides? Se hace generalmente la hemorroidectomía tipo Milligan-Morgan, un solo segmento y se deja abierto. ¿Para qué? Para que haga el paciente baños de asiento. Y esos baños de asiento van a hacer que poco a poco empiece a cicatrizar a nivel de lo que es la cirugía que se ha planteado. Y en ese sentido se hace una cirugía en toda la circunferencia del prolapso. Entonces, la circulación está comprometida y podemos tener perfectamente estas complicaciones. Puede haber una gangrena, puede haber ruptura del prolapso hemorrágico. Entonces, si tenemos este cuadro, rápidamente, ¿qué debemos hacer? Diagnosticar, sería una colostomía al paciente. O sea, evitar que pueda salir la materia fecal, porque tenemos que alimentarlo. Hacer una colostomía transversa hasta solucionar el problema de las complicaciones del prolapso. Dentro del prolapso también, ¿qué podemos ver? Tengo un paciente que viene con una masa a nivel de la parte del canal anal. Pienso, puede ser un hemorroides. Entonces reviso todas las cosas, hemorroide interno, hemorroide externo, y puede ser hasta un estudio endoscópico, una rectoscopía para evaluar y ver realmente si son hemorroides y tratar los hemorroides tal como son. Si es hemorroide interno, hemorroide externo, si es en qué grado, generalmente tercer, cuarto grado es cuando se prolapsa prácticamente, ¿no? Entonces, tercer grado es cuando se prolapsa, muestra y se introduce, o el cuarto grado es cuando está prácticamente permanente afuera. Entonces, podemos pensar que estos pueden ser hemorroides, pero había sido un prolapso parcial, un prolapso simplemente de la mucosa. Puede haber un cáncer anal. Entonces, de igual manera, en el paciente que viene por un prolapso, debemos pensar mal y revisar al paciente, hacerle un tacto, un examen y definir si tiene alguna más, habrá que tomar una biopsia, pues prácticamente debemos definir como diagnóstico diferencial. Y el otro que vemos es el melanoma, que son altamente con una incidencia de mortalidad bastante alta. Entonces, vamos viendo dentro de nuestro diagnóstico diferencial los pacientes que podamos tener a nivel de la masa que pueda presentarse a nivel de lo que es el canal anal, ¿no? Entonces, eso sería referente a lo que es el prolapso, lo que nos tocaba hablar en el sentido de nuestra presentación. Bien, yo les agradezco a todos ustedes porque se han quedado, hemos pasado, bueno, los temas que me han tocado para esta gestión y espero pues les deseo lo mejor a cada uno de ustedes en sus clases de cirugía, ¿ya? Si hay alguna cosa, algo presente, algo podemos charlar, si no, pues nos vemos en las clases de prácticas que estamos pasando casi con la mitad del curso, ¿no?